Hola, ¿qué tal todas y todos? Término medio. Antes de iniciar con el tema de este video, les comento que el guión de la segunda parte sobre Cuba sigue creciendo. De momento, van unas 20 páginas y aún no está terminado, por lo que quizás me toque dividirlo en dos partes para que sea más digerible, pero espero pueda publicar el video en noviembre. Dejando eso de lado, la razón de este video se debe a que me gustaría aportar mi grano de arena respecto a un tema que no debería ni siquiera ser objeto de debate, y que lastimosamente aún así lo es. Hablo de aquella postura que sostiene que el padre del liberalismo, Adam Smith, podría considerarse como una especie de socialista encubierto, debido a ciertas posturas que éste manifestó en su obra más conocida, La riqueza de las naciones. ¿Y por qué hablar de ello ahora? Bueno, para ello será necesario un poco de contexto, pues en él se encontrará la motivación que me ha incitado a realizar este video. Todo inicia con un tuit publicado hace semanas atrás en la cuenta del Papa Francisco, en el que se indicaba lo siguiente: a vosotros, jóvenes, os renuevo la tarea de poner la fraternidad en el centro de la economía. Nunca, como en este tiempo, hemos sentido la necesidad de contar con jóvenes que sepan, mediante el estudio y la práctica, demostrar que existe una economía diferente, con el añadido de #EOF2021. Este último se refiere a un proyecto llamado The Economy of Francesco. Básicamente se trata de un proyecto en el que el pontífice señala que no es imposible pensar en un modelo económico diferente al que tenemos ahora, el cual, por ejemplo, ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente. Pero por supuesto, como vivimos en un mundo bastante absurdo, los copos de nieve de siempre han reaccionado con sus usuales, entre comillas, argumentos al tuit del pontífice. Veamos algunos ejemplos. Tenemos primero a Madrid, quien dice: seguimos el ejemplo de esas economías, y en la imagen se puede apreciar que salen unos líderes que tradicionalmente son vistos como parte de la izquierda autoritaria en América Latina, junto con el Papa. También tenemos el tuit de Eduardo Sánchez, quien dice: me repugna que se use el cargo de sumo pontífice y la institución de la Iglesia para lanzar mensajes ajenos a la fe y el Evangelio. Si esos son sus deseos personales, no le diré que deje de tenerlos o exponerlos. Pero a ver, eso es lo que está haciendo ahora, los está exponiendo. En fin. Pero le insto a que no use a la Iglesia para ello. Veamos. Francisco es el pontífice, y cuando hable o exponga sus puntos de vista, como ahora, sobre cualquier tema, lo hará siendo pontífice y líder de la Iglesia Católica. No entiendo entonces cuál es el problema de Sánchez. Pero bueno, además tenemos también a Quoske Tandem, no sé si lo pronuncio bien, quien dice: es conmovedor lo pueril y naif de su argumentación. Resulta que solo hay que conocer las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en los países de los dictadorzuelos, amigos de Francisco, para predecir lo acertado de sus propuestas. Porque efectivamente en el tuit del Papa se está incitando a emular el modelo venezolano o cubano. Me resulta absolutamente evidente. Maya, que fue un poco más, entre comillas, ingeniosa, puso una imagen en la que asumo que es ella la que sostiene un cartel que dice: Hi, stop being a socialist. Genial. Y finalmente tenemos a su vez el tuit de Rodrigo, quien dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso dice santidad. No dice ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Lo digo por aclarar. ¿Vieron el juego de palabras? ¿Vieron cómo cambió? Un genio. Y bueno, el punto es que hay más por el estilo. Pero el punto es que estos individuos han asumido que el Papa estaría promoviendo el comunismo.
algo por el estilo, pero no sé ustedes, a mí me resulta claro que habla de otra cosa, es decir, pensar en otra forma de comprender la economía, renovarla, en fin. El punto es que estamos hablando de los copos de nieve de siempre, los que luego se quejan de que los progres son demasiado sensibles. Uno de los más grandes copos de nieve de esta nevada liberal de copos de nieve fue el economista español liberal Juan Ramón Rayo, el cual contestó al tuit del Papa con una cita de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que dice así: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero por lo que contamos con alimentos, sino por sus propios intereses. No apelamos a su humanidad, sino a su amor propio, y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades, sino de sus ventajas. Supongo que el argumento de Rayo sería algo así: no hace falta pensar en una economía basada en la fraternidad, como sugiere el pontífice, porque ya contamos con la más perfecta y áurea doctrina económica, el liberalismo, la cual se sostiene sobre los ideales más perfectos y elevados, el egoísmo y la competencia, lo que a juicio de Rayo nos llevará a la más perfecta sociedad pensable. Pero para tomar esta cita en serio, tendríamos que pasar por alto que el liberalismo clásico de Smith tiene más de 2 siglos de haber surgido, y con unas condiciones materiales muy distintas a las actuales. Y también debemos pasar por alto que ninguna doctrina o modelo económico es ajeno a volverse obsoleto con el paso del tiempo, lo que moviliza a la sociedad a buscar nuevas formas de producción. No obstante, yo supongo que para el liberalismo que promueve Rayo el tiempo no pasa, es una doctrina ahistórica, aparentemente porque estaría fundamentada en principios metafísicos, perennes y eternos, y por ende todo lo que se salga de esta doctrina suprema, áurea, divina y basada en axiomas inamovibles, no son más que absurdos. Todo lo anterior, a pesar de que el liberalismo nunca se ha constituido en una sola doctrina, sino que hay diversas corrientes dentro de este, y cada una de estas con postulados, argumentos y soluciones diferentes. Pero, por ello hay que aclarar que cuando me refiero a la única doctrina áurea, divina, suprema, suma, insuperable, etc., hablo de la escuela austriaca, porque solo ella es la verdadera representación en este mundo mortal del liberalismo. Todo lo demás es socialismo. Y el socialismo es malo. No creo que tener que recordarlo, pero por si acaso. En reacción a este tuit, el politólogo español Santiago Hermesilla, un comunista que por alguna razón defiende al áureo, sagrado, magnífico y generador imperialismo español de Cortés, Pizarro, Balboa, etc., contestó con otra cita de Smith a Rayo que dice así: ¿debe considerarse a esta mejora en las condiciones de las clases más bajas del pueblo como una ventaja o un inconveniente para la sociedad? La respuesta inmediata es totalmente evidente. Los sirvientes, trabajadores y operarios de diverso tipo constituyen la parte con diferencia más abundante de cualquier gran sociedad política. Y lo que mejore la condición de la mayor parte nunca puede ser considerado un inconveniente para el conjunto. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Además, es justo que aquellos que proporcionan alimento, vestimenta y alojamiento para todo el cuerpo social reciban una cuota del producto de su propio trabajo suficiente para estar ellos mismos adecuadamente bien alimentados, vestidos y alojados. Un usuario llamado Víctor Gramco, una persona afín al liberalismo, reaccionó al mensaje de Hermesilla señalando que es que estoy de acuerdo, lo que no entiendo es por qué insisten en que los liberales estamos en contra de algo como eso. Adam Smith era un total opositor al Estado, recuerden eso para más adelante, y con razón. Si realmente defiende sus postulados, al menos háganlo de forma congruente, porque nuevamente, lo reitero, Adam Smith era un total opositor al Estado. A este tuit, el politólogo español le contesta lo siguiente: sí, los liberales, entre comillas, estáis de acuerdo con que los trabajadores sean dueños de parte del plusvalor que producen, entonces sois socialistas. ¿No es un poco extraña esa definición de socialismo? Lo digo porque si la Italia fascista de Benito Mussolini repartió tierras a muchos de sus ciudadanos, algo que efectivamente ocurrió, se estaría cumpliendo, técnicamente, con que los trabajadores sean dueños de parte del plusvalor que producen, pues en este ejemplo, una parte de lo que produce el campesino alimenta al Estado italiano y otra parte queda en manos del trabajador. Y además el campesino queda como dueño de la parcela asignada,
ergo fascismo italiano es igual a socialismo, ergo Mussolini era socialista, si nos apegamos a esta definición escueta. Oh, pues... si alguien ha leído la doctrina del fascismo de Mussolini, se topará con que no tenía una posición favorable hacia el marxismo. En la sección titulada Fascismo y Socialismo, Mussolini dice lo siguiente: ni individuos, ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases, fuera del Estado. Por ello, el fascismo es contrario al socialismo, el cual reduce e inmoviliza al movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado, que puede reunir a las clases armonizándolas en una sola realidad económica y moral. Análogamente, es contrario al sindicalismo de clases. Pero el fascismo entiende que, en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. No sé, quizás Armesilla entiende a la izquierda de una manera radicalmente diferente, y me parece que por lo que le he escuchado decir en un par de sus videos, sería adecuado pensar eso. Pero lo que podemos decir alegremente y con seguridad es que al menos no es Roberto Vaquero. Dejando eso de lado, pasemos a Rayo nuevamente. Primeramente advierto que si hubiese un radar de ironía al puro estilo de Dragon Ball, este explotaría inmediatamente al leerse las palabras de este señor. Fíjense en lo que contesta primero el economista liberal. Imagínate conocer tan mal el liberalismo como para pensar que esta frase de Smith contradice el pensamiento liberal. Solo cayendo en el pueril muñeco de paja de que los liberales quieren que la gente muera, uno puede creer que desear el fin de la pobreza es antiliberal. Vamos, no es como si los liberales, especialmente los de cierta escuela de pensamiento liberal, no hagan un uso constante de hombres de paja para atacar a otras doctrinas económicas, ignorando flagrantemente su marco teórico y conceptual, a los que casi siempre desvirtúan porque o no los leen o les aplican su propio marco teórico y conceptual, a pesar de que son dos paradigmas completamente distintos. Luego continúa con: además, y como de costumbre, esta frase de Smith está fuera de su contexto. Ok, fuera de contexto. Ahora te interesa el contexto, pero cuando haces un video sobre Cuba y de muchos otros temas de contenido político, te pasas el contexto por el culo. Y lo peor de todo es que precisamente esto hizo cuando respondió al tuit del Papa con una cita de Smith. Si acaso intentó ingresar a la web de The Economy of Francesco para examinar lo que se postula allí, no. Ya ven por qué decía lo del radar. En fin, sigamos. Dice a continuación Rayo en su hilo de tweets: para empezar, el texto de Smith que adjunta Armesilla está mal traducido. Smith no dice que la respuesta inmediata es totalmente evidente, sino the answer seems at first sight abundantly plain. ¿Por qué dice que la respuesta parece a primera vista absolutamente clara? Porque Smith quiere pasar a estudiar los pros y contras del progresivo aumento de los salarios que se estaba viviendo en su época, es decir, que quizás lo que parece obvio no lo sea en el fondo. A continuación, Smith estudia los efectos del incremento de los salarios en la población, en el grado de la diligencia de los trabajadores o en la acumulación de capital, y, en general, Smith concluye que el aumento secular de los salarios es positivo. Ahora bien, Smith considera que el aumento de los salarios es consecuencia, en mayúscula, del incremento de la riqueza nacional, a saber, de la división del trabajo y de la acumulación de capital. Vamos, exactamente lo mismo que decimos los liberales a día de hoy. En palabras de Smith, en el mismo capítulo del que se ha extractado la cita anterior, los salarios generosos son la consecuencia necesaria y el síntoma natural del incremento de la riqueza nacional. El propio Smith, en ese mismo capítulo, también se muestra contrario a fijar los salarios por ley. La experiencia parece demostrar que la ley nunca puede regular los salarios adecuadamente, por mucho que se haya pretendido que así sea. ¿Smith socialista o Smith liberal clásico? ¿Qué tal si en lugar de citar descontextualizadamente a Smith, para darle una interpretación sesgada e interesada a sus palabras, lo leéis completo? Os sorprenderéis. Seguramente que sí, Rayo. Seguramente que sí. Ahora, en cuanto al punto central de este, entre comillas, debate, sobre el supuesto, entre comillas,
socialismo existente dentro de la obra de Smith, pues Rayo tiene razón. Con lo anterior en mente, ya es posible contestar a la pregunta que se sugiere en el título de este video. ¿Es Smith un aliado de la revolución proletaria? La respuesta es... no. Armesillas no sabe de lo que habla. Quizás sea muy bueno hablando de la teoría de Gustavo Bueno, pero el punto es que Smith no es una especie de socialista encubierto solo por el hecho de postular que el trabajador deba ser dueño de parte del plusvalor que produce. Y esto hay que ponerlo entre múltiples comillas porque Smith no habla en términos marxistas del trabajo, así que... That's all, folks. Ok, ciertamente podría agregar algunas acotaciones más al respecto de este asunto, porque aunque evidentemente Smith no es socialista, ni tiene ninguna afinidad con este tipo de posturas, tampoco es completamente contrario a la intervención estatal. Y es que Rayo señala que la razón del aumento de los salarios es una consecuencia, lo puso en mayúscula, del aumento de la riqueza nacional. No obstante, eso genera una duda bastante obvia, y que Rayo no contesta en su hilo. ¿Cómo aumenta la riqueza de una nación según Smith? Esta será la tarea a descubrir. Así que, para ello vamos a examinar el capítulo al que se refieren tanto Armesillas como Rayo, y que trata el tema de los salarios. Este es el capítulo 8 del libro primero de la riqueza de las naciones. En este capítulo, Smith comienza hablando sobre la relación entre el trabajador y el patrón o terrateniente. Esta relación era inexistente en el estado originario de la sociedad, pues no existía la propiedad privada ni la acumulación del capital. Por ende, el producto íntegro del trabajo quedaba en manos del trabajador. Pero con la aparición de la propiedad privada, esto cambia y se crea una nueva relación de dependencia mutua entre el trabajador asalariado y el propietario. Nuestro autor señala que a partir de esta nueva relación surge el problema de que ahora el propietario exige una parte de todo cuanto obtiene o recolecta el trabajador asalariado, y por su parte, el trabajador exige un salario a cambio que le garantice su subsistencia. Esto involucra un contrato en el que las dos partes intentan alcanzar un mutuo acuerdo a pesar de que sus intereses casi nunca coinciden, pues uno quiere sacar el mayor rédito posible, el trabajador, y el otro quiere dar o gastar lo menos posible, el patrono. Sin embargo, los primeros, es decir, los trabajadores asalariados, señala Smith, se encuentran en desventaja frente a los patrones. Sobre ello dice el padre del liberalismo lo siguiente: no es difícil de prever cuál de las dos partes saldrá gananciosa en la disputa, en la mayor parte de los casos, y podrá forzar a la otra a contentarse con sus términos. Los patronos, siendo menos en número, se pueden poner de acuerdo más fácilmente, además de que las leyes autorizan sus asociaciones, o por lo menos no las prohíben, mientras que en el caso de los trabajadores las desautorizan. Y más adelante indica: a largo plazo, tanto el trabajador como el patrono se necesitan mutuamente, pero con distinta urgencia. Básicamente, los patronos tienen la ventaja de contar con suficiente capital y recursos para mantenerse a flote sin la necesidad de trabajar, y además, siempre podrán encontrar trabajadores que estén dispuestos a ofrecer su tiempo y labor en las tareas que éste necesite realizar. Y por si eso no fuese poco, cuentan usualmente con el apoyo del gobierno. Aunque ciertamente los trabajadores pueden recurrir a la violencia y a la intimidación si se unen, esto usualmente no les brinda buenos resultados, según estima Smith. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador asalariado para cambiar su difícil situación? Smith sugiere que hay ciertas circunstancias en las que los salarios pueden elevarse y con ello mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las de sus familias. De acuerdo a nuestro autor, esto ocurre cuando se incrementa el ingreso y el capital de la nación, el cual es una consecuencia del incremento de la riqueza nacional. Así pues, si aumenta la riqueza, fluye más capital y a su vez aumenta la demanda de mano de obra asalariada. Ahora, lo que no menciona Rayo es que este incremento de la riqueza de la nación debe ser constante, así lo señala Smith. Lo que motiva el alza de los salarios no es la magnitud real de la riqueza de la nación, sino su continuo incremento. Ciertamente Smith dirá más adelante que la ley no es capaz de regular los salarios de una forma adecuada. La razón de ello es porque existe para él un instrumento más eficiente y capaz de regular los salarios. Este es el mercado. Lo que dice al respecto de este asunto
Es curioso, pero bueno, va así. El mercado se hallaría unas veces tan escaso de mano de obra y otras tan saturado que muy pronto su precio se amoldaría a aquel preciso nivel que las circunstancias de la sociedad imponen. Así es como la demanda de hombres, al igual de lo que ocurre con las demás mercancías, regula de una manera necesaria la producción de la especie, acelerándola cuando va lenta y frenándola cuando se aviva demasiado. Cabe resaltar que previamente el padre del liberalismo había señalado que si bien la pobreza no es un obstáculo para la propagación de la especie humana, sí puede resultar desfavorable para la crianza de los hijos, de modo que, en definitiva, la propagación de la especie se encuentra en proporción a los medios de subsistencia de los que ésta dispone. Para Smith, entonces, la recompensa liberal del trabajo brinda los medios para la subsistencia de la especie, y tiende por ello a ampliarla. Y antes él había indicado que una señal decisiva, si no la más relevante, de la prosperidad de una nación es el aumento en el número de sus habitantes. No obstante, si esta cifra aumenta demasiado, es decir, supera la demanda de trabajadores que ofrece el mercado, esta excesiva multiplicación también podría provocar que bajase a su nivel necesario. De esto se encarga nuevamente el mercado. Básicamente el mercado no solo regula los salarios, sino que se encarga de mantener el número de ciudadanos de una nación en las cifras óptimas, o más bien de trabajadores en cifras óptimas. Casi como si el trabajador fuese una mercancía de la que dispone el propietario o terrateniente cuando decide invertir su capital. Aunque es importante destacar que Smith parece tener preferencia por el trabajador independiente, pues en capítulos posteriores de su riqueza, critica a los terratenientes que viven de la renta que obtienen de sus propiedades y con ello no ponen el capital que producen a circular, y si esto no ocurre, no ayudan a incrementar la riqueza de la nación. Dicho de otra forma, el independiente suele ser más productivo que el terrateniente o dueño de grandes capitales que no pone a circular su capital y que vive de la renta. Según lo que se ha visto hasta ahora, la cuestión va así. Los salarios aumentan como consecuencia del incremento constante de la riqueza nacional, pues al incrementarse dicha riqueza, aumentan los capitales e ingresos que se emplean en tareas productivas y que demandan una mayor mano de obra, y dado que se tratan de periodos prósperos, estos reciben un mejor salario. Y para que todo esto ocurra será necesario contar con un mercado libre que no regule ni fije salarios. Pese a ello, como ya indiqué antes, no se explica todavía del todo cómo es que una nación incrementa su riqueza. Pese a lo anterior, ya es posible percibir levemente por dónde van los tiros. Y es que la riqueza está sujeta, según deja ver Smith, al trabajo productivo, uno que por cierto demanda tierras, pues la base de este trabajo es la propiedad privada. La cuestión es que esa demanda por tierras no es posible satisfacerla solo con las tierras de la propia nación. El comercio con el extranjero y la apropiación de territorios ultramarinos que sirvan a los intereses de la enriquecida nación también motivan ese incremento constante de la riqueza nacional. Una riqueza que, si pretende seguir aumentando la demanda de mano de obra, debe seguir creciendo y creciendo, porque si entra en lo que Smith denomina como un periodo estacionario, los salarios bajan o se estancan. De hecho, para los patronos o terratenientes, los periodos de carestía, opuestos a los de prosperidad, son preferibles, pues los trabajadores son más sumisos y humildes. Sobre ello dice en el capítulo 9 del mismo libro lo siguiente: la disminución del capital de la sociedad o de los fondos destinados al mantenimiento de la industria rebaja los salarios de trabajo e incrementa los beneficios del capital y, por consiguiente, el interés del dinero. Al bajar los salarios, los propietarios de los capitales que van quedando en la sociedad pueden poner sus géneros en el mercado con menos gastos que antes, y como también se emplea menos capital que anteriormente en el abastecimiento del mercado, resulta que pueden vender más caros los productos. Es importante señalar que el desarrollo de la industria y los avances en las tecnologías también son necesarios para que una nación pueda incrementar su riqueza. Más adelante en el libro 2, capítulo 3, Smith ofrece la distinción entre lo que entiende por trabajo productivo e improductivo. El primero es el trabajo que agrega valor a los materiales que trabaja, mientras que en el segundo tipo de trabajo no se concreta ni realiza alguna mercancía o manufactura que sea susceptible de venta. A este segundo tipo de trabajo pertenecen todos los funcionarios del gobierno, el ejército, los servidores domésticos y actividades vinculadas a las artes, mientras que el primer tipo de trabajos, es decir, el trabajo productivo, son las labores que realizan jornaleros, artesanos o quienes laboran en las fábricas.
Ahora, ambos son mantenidos gracias al producto anual de la tierra y del trabajo del país. Sin embargo, los que aportan mayormente, si no completamente, a este producto anual son los trabajadores productivos. Como señala Smith, el incremento constante de la riqueza de una nación depende del producto anual de las tierras, es decir, de su propiedad privada, y también del trabajo productivo, el trabajo que realizan trabajadores asalariados o independientes. Ahora, puede ocurrir que parte de este fondo se torne improductivo o estéril. Esto puede ocurrir de dos formas: producto de los gastos del gobierno o de terratenientes que no hacen circular los ingresos que obtienen de la renta que genera de su propiedad privada, sino que emplean esas ganancias en lujos innecesarios. Sobre ello dice lo siguiente Smith: donde predomina el capital, prevalece la actividad económica. Donde prevalece la renta, predomina la ociosidad. Cualquier aumento o disminución de la magnitud de la industria, el número de manos productivas y, por consiguiente, el valor en cambio del producto anual de la tierra y del trabajo del país, que es en definitiva la riqueza real y el ingreso de sus habitantes. Entonces, si el capital se destina a dar ocupación a manos productivas, aumenta la riqueza de la nación, dice Smith, así como el capital de un individuo solo puede aumentar con lo que ahorre de sus rentas anuales o de sus ganancias. De igual suerte, el capital de la sociedad, que coincide con el de sus individuos, no puede acrecentarse sino en la misma forma. Todo lo que sea un despilfarro de ese producto anual, es decir, que no se invierta en trabajo productivo, genera el efecto contrario. Esto es algo sobre lo que Smith es insistente, como vemos en esta otra cita. El producto anual de la tierra y del trabajo de un país no puede aumentar su valor como no sea aumentando el número de trabajadores productivos o las aptitudes productivas de los operarios que ya existen. Si comprendo bien el punto de Smith, el salario aumenta como consecuencia de un constante aumento de la riqueza nacional, y esta se sostiene a su vez del producto anual de la tierra y del trabajo que genera el trabajo productivo. ¿A poco no suena a una serpiente mordiéndose su propia cola? O no sé, quizás me equivoco, pero primero se sugiere que el salario es una consecuencia de la riqueza, pero esa riqueza no es posible que exista si primero no hay trabajo productivo. Pero para que haya trabajo productivo, tiene que haber el incentivo de buenos salarios. Y ven hacia dónde voy. Esto resultaría una enorme contradicción si no es porque Smith resuelve esto con la ayuda de algo muy importante. ¿Adivinan qué es? Debe resultar obvio, pero lo va sugiriendo de poco a poco, pero es más explícito en el libro quinto cuando aboga por la necesidad de, por ejemplo, contar con un ejército, de normas que regulen la competencia, de usar fondos públicos para educar a la población, etc. Pero por ejemplo, ya en el capítulo 8 del libro primero, al que ya nos hemos referido al inicio, dice esto cuando compara la situación de prosperidad de las colonias inglesas en América del Norte frente a la situación de las Indias Orientales gobernadas por la compañía mercantil. La diferencia entre el espíritu de la Constitución británica que protege y gobierna Norteamérica y el de la compañía mercantil que oprime y domina a las Indias Orientales no puede ilustrarse acaso de mejor manera que contemplando la diferente situación de estos países. Y en el libro 2, capítulo 3, señala que, a pesar de las cargas impuestas por el gobierno, ha ido acumulándose de una manera gradual y silenciosa con la sobriedad privada y buena dirección de los particulares, así como con el esfuerzo continuado, universal y constante de todos ellos para mejorar su condición. Este esfuerzo, protegido por la ley y animado por la libertad de ejercitarlo del modo más conveniente de cada uno, ha sostenido y fomentado el progreso de Inglaterra hacia la opulencia y la prosperidad en todos los tiempos, y el que se espera ver perpetuado en el futuro. ¿Ven la similitud entre ambos? Por si aún no está claro, la similitud es que tiene que existir un Estado que garantice un marco jurídico que haga posible la existencia de la propiedad privada y del fondo anual que se extrae de esta y que es la base de la riqueza de una nación y a la vez es la que permite que aumenten los salarios. Cierto es que Smith está en contra de que los salarios sean regulados por ley, eso no se niega, pues considera que el mercado es más eficiente en esta labor. Pero Smith no rechaza la intervención estatal por completo. De hecho, pese a que califica a los funcionarios como aquellos que ejercen actividades improductivas, al final les considera nobles y necesarios. Y es que la diferenciación entre trabajo productivo e improductivo no está para desacreditar por completo al segundo tipo de trabajo, más bien le sirve para señalar de qué tipo de trabajo proviene el fondo anual de una nación.
En síntesis, Rayo deja la fórmula incompleta cuando sugiere que la riqueza de la nación es causa del aumento de los salarios, obviando que esta depende de múltiples factores, pero principalmente del mercado, que más o menos lo menciona, pero lo que no menciona es la seguridad que ofrece la ley, ergo el Estado. También, como ya se dijo antes, está el hecho de que una nación puede incrementar aún más su riqueza al imponer su dominio sobre otros territorios, ya sea mediante el comercio o mediante la creación de colonias que proveen de materias primas a la metrópoli. Por supuesto, estamos hablando de Smith y de un liberalismo que fue pensado en unas circunstancias y época muy distinta a la actual. Pero el tema, si el objetivo de Rayo era criticar la postura del Papa, ¿por qué elegir a Smith de entre todos los economistas liberales? Especialmente porque su pensamiento puede terminar siendo caricaturizado si solo se toma esta cita descontextualizada, la que utilizó Rayo en su respuesta al Papa y que aleatoriamente elige para criticar al pontífice. Y finalmente, es muy claro según lo visto que Smith no es ni de cerca socialista, a no ser que por socialismo Armesillas se refiere a cualquier cosa que haga el Estado, lo cual no estaría muy lejos de las opiniones que mantienen ciertos individuos, y me da la impresión que Armesillas no pertenece a ese grupo, creo. En todo caso, considero que Rayo hubiese podido hacer uso de alguien más cercano a su línea de pensamiento, en vez de usar a Smith, que pese a que ciertamente tiene puntos de congruencia con lo que los austríacos defienden, también es muy cierto que difiere en otros muchos puntos. En fin, eso es todo por ahora, hasta la próxima.